Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con el curso de Teología Sistemática y vamos a ver la segunda parte de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre, te glorificamos, te damos todo honor y reconocimiento porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites hacer. Gracias por tu infinita bondad, porque cada día podemos contemplar esa bondad tan infinita, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a poder dar a conocer el conocimiento de tu palabra. Ilumínanos, enséñanos. Queremos ser enseñados, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver lo que concierne a la Trinidad de Dios, ¿verdad? La Trinidad, porque al hablar de la doctrina de Dios por fuerza o por ley, tenemos que hablar acerca de esta doctrina que ha sido martillada sobre el yunque de la crítica, sobre el yunque de del pensamiento doctrinario, de la aceptación, pero no podemos negar que esta doctrina está en las Escrituras. Vamos a ver lo que es la presentación de la doctrina. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es uno y que fuera de Él no hay Dios. Podría surgir la pregunta siguiente: ¿cómo podría Dios tener comunión antes de que las criaturas finitas comenzaran a existir? Respondemos que la unidad divina es una unidad compuesta y que en esta unidad hay realmente tres personas distintas. Cada una de ellas, cada una de ellas es la divinidad, empero consciente en grado supremo de las otras dos personas. Repito, empero en grado consciente, en grado supremo, ¿verdad? Empero consciente en grado supremo de las otras dos personas. Vemos entonces que existía una eterna comunión antes de que los seres finitos fueran creados. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo. No es que existen tres dioses, cada uno de ellos independientes de existencia propia por sí mismo. Los tres cooperan con una mente y propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de estas operaciones, los tres están presentes. El Padre es preeminentemente el Creador y sin embargo el Hijo y el Espíritu son presentados en la función de cooperar en dicha labor. El Hijo es preeminentemente el Redentor, no obstante lo cual el Padre y el Espíritu son presentados en la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador, no obstante lo cual el Padre y el Hijo cooperan en dicha labor. Bueno, lo que nos toca a nosotros es lo siguiente: simple y sencillamente aceptar la doctrina de la triunidad, ¿verdad? Que para mí es la palabra más correcta, triunidad, porque estas tres personas, estas tres deidades, que a pesar de que son distintos en, pues en físico, no sé, ¿verdad? Son distintos en físico,
pero en esencia son uno. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere comprender. Ahora, entender exactamente cómo funciona esto, por qué funciona así, por qué es así, no es saludable. No es saludable porque de repente nos podamos encontrar en una laguna muy amplia, muy profunda y muy agitada como para poder salir de ella si empezamos a hacernos conjeturas o preguntas que no encontraremos respuesta. Simple y sencillamente debemos creer, si creemos en Dios, creemos que Él tuvo comunión con estas dos personas desde antes de la fundación del mundo, desde el principio de la eternidad, ¿verdad? Él tuvo comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios nunca estuvo solo. Ellos fueron tres siempre y los tres funcionan de una manera perfecta, así como el alma, el espíritu y el cuerpo funcionan de una manera perfecta, sincronizada, ¿verdad? Porque usted no puede funcionar, el cuerpo no puede funcionar contrario a la voluntad del alma y del espíritu. Recuerde que el cuerpo es la materia que usa el alma y el espíritu para habitar en este mundo físico. Y una vez que este mundo, que el cuerpo muere al mundo físico, el alma y el espíritu ya no pueden estar en este mundo, se van, ¿verdad? Se van. Entonces, así funciona la triunidad, de una manera cohesiva perfectamente, de una manera sincronizada. La voluntad de uno es la voluntad de todos, la decisión de uno es la decisión de todos, no hay contrariedades, no hay objeciones, no hay discordia, no existen malos entendidos, no existe nada de eso porque son perfectos en naturaleza. El Padre es el creador de todas las cosas y origen de todas las cosas, pero el Hijo es el redentor supremo de la humanidad. Es el que reconcilia todas las cosas junto al hombre, incluyendo al hombre. Es el que reconcilia todas las cosas con el Creador, porque el Creador es el supremo juez del universo, es el que tiene la potestad de quitar la vida y de otorgarla. Entonces, para que no exista eso, Jesucristo es el conciliador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, vamos a diluir lo siguiente, no es un Dios en tres cabezas. Eso es imposible, eso es la opinión absurda de una mente bruta, la opinión, el concepto de una mente entendida, de una mente estudiada, de una mente que se ha preparado en la palabra de Dios, no puede actuar así. Amén. Es una triunidad. Usted ora al Padre, usted ora al Hijo, usted ora al Espíritu Santo, está orando a Dios. Está orando a Dios. ¿Quién le hace posible que usted se acerque ante Dios en el Espíritu? Es el Espíritu Santo. ¿Quién hace posible que sus pecados sean perdonados para poderse acercar al Padre? Es el Hijo, Jesucristo. Él es quien perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones. Entonces los tres funcionan en una sola unidad de pensamiento. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza personal ni impersonal, ¿verdad? No es una fuerza, es una persona. Es una persona. Entonces, por lo tanto, recibe adoración. Si usted adora al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, yo te adoro, alabo tu nombre, no está pecando, ¿verdad? No está pecando, simple y sencillamente que usted está adorando a la triunidad. La misma adoración recibe Jesucristo, la misma adoración recibe el Padre. Así es esto, ¿verdad? Entonces no es un Dios en tres cabezas,
no es una persona con tres cabezas, es una triunidad de tres personas que conforman la deidad. Y como dice el argumento aquí, conscientes en grado supremo de las otras dos personas, consciente en grado supremo. O sea, el Hijo es consciente que el Padre es el mayor. Él mismo dijo, mi Padre es mayor que todos. Él vino a redimir la humanidad para entregársela a ¿quién? Al Padre, porque Él es el mayor. O sea, ellos son parte de la Trinidad, pero son conscientes que Dios es el mayor. Él es el mayor. El Espíritu Santo es parte de la deidad, es parte de la divinidad, pero también es consciente que el Padre es mayor que todos y que todas las cosas. Amén. Entonces, no podemos conjeturar más allá de lo que la Biblia nos dice. No podemos decir que el Padre produjo a Cristo y produjo al Espíritu Santo. Es posible que sí. Es posible que sí. ¿Verdad? Por eso se llama Espíritu de Dios. Espíritu de Dios también se llama Espíritu de Cristo. Pero de eso vamos a hablar cuando hablemos de la doctrina del Espíritu Santo. Pero sí cabe mencionar que es posible que el Padre produjo a Cristo, ¿verdad? No como los ignorantes de los mormones que dicen que tuvo un encuentro sexual con una mujer celestial en el cielo y nació Cristo. No, eso es algo tirado de la cabeza, ¿verdad? Eso es pasarse de dramático y de exagerado. Entonces, simple y sencillamente es probable, no podemos decir porque la Biblia no lo dice, pero sí podemos conjeturar razonablemente. Ahora, lejos de esto, debemos de ser claros. La triunidad estaba implícita en el Antiguo Testamento cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Quiénes son las fuentes que pueden hacer? Son las fuentes infinitas, en este caso Dios, en este caso la triunidad, porque no podía decirle a los ángeles hagamos porque ellos son creación. No podía decirle a la naturaleza hagamos porque ella es creación, ella no puede actuar más allá de lo que debe actuar, porque la naturaleza tiene un rol de trabajo, tiene un curso de vida. Amén. O sea, eso es ella. Produce vida, produce frutos, produce árboles, produce hierba, produce fuentes de agua. Esa es la naturaleza, lluvia, etc. No puede crear humanos. Eso es imposible porque no es esa naturaleza. Es como que usted le pida a una oveja que para un ser humano. Eso es imposible porque esa no es su naturaleza. Ahora, tampoco pudo decirle a los animales, a los mamíferos, hagamos al hombre. Tampoco. No tenían nada que ver en el hecho de la creación del hombre como la máxima criatura sobre todo lo creado, el hombre. Entonces, cuando dijo hagamos al hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, o sea, parecido a nosotros, con capacidades cognitivas, con capacidades creativas, como las tenemos nosotros, pero en un rango finito. Entonces, al quien tuvo que invocar fue al Hijo y al Espíritu Santo, que en ese momento se llamaba el Hijo de Dios, puesto que porque no había venido al mundo, ¿verdad?, a adoptar el nombre de Jesús, ni a cumplir la función mesiánica, sino que era el copartícipe de Dios, el co-creador con Dios desde el principio de este mundo. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza.
con la capacidad de aprender, con la capacidad de desarrollarse, con la capacidad de amar, con la capacidad de perdonar, con la capacidad de ser justo, con la capacidad de ser verdadero, con la capacidad de fomentar las buenas relaciones, con la capacidad de crear. Eso quiere decir a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si Dios no hubiese hecho al hombre a su imagen y a su semejanza, era imposible que el hombre pudiera tener comunión con él o comunicarse con él. Hubiese sido imposible desarrollar la función a la cual Dios le asignó al hombre una vez creado. Entonces debía ser a su imagen y a su semejanza. O sea, el hombre era el reflejo de Dios aquí en la tierra. El hombre era el reflejo de Dios aquí en la tierra. Lo que es el cuerpo humano es lo que estuvo en la mente de Dios antes de crearnos. Es exactamente eso. No existe evidencia alguna, ni genética, ni biológica, ni biogenética que nos relacione con el mono. Absolutamente. No existe nada de esto. Entonces, Dios creó al hombre, pero invocó la coparticipación de la triunidad. Amén. De la triunidad, y hizo a un hombre tripartito, no bipartito, no unipartito, lo hizo tripartito, de 3 partes. 2 partes que van alienadas de una forma extraordinaria que se llama alma y espíritu. Una de ellas tiene la conciencia de que debe educarse, de que debe trabajar, de que debe estudiar, de que debe tener higiene personal, de que debe relacionarse, formar familia. Una de ellas, esta es llamado el alma. Mientras que el espíritu tiene la conciencia de que debe acercarse a Dios, de que debe buscar a Dios, de que debe estar cerca de Dios. Amén. Entonces, esa parte es la que está muerta cuando alguien no conoce a Jesucristo, sino que vive de acuerdo a la corriente pecaminosa de este mundo. Entonces, cuando esa persona se entrega a Jesucristo, esa parte que estaba muerta, como dice Efesios 2, y vosotros estabais muertos en el espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa parte tiene un encuentro personal con Jesucristo, todo el ser, esa parte llamada espíritu, es liberada del dominio del pecado y del poder de este mundo, y resurge una nueva criatura que empieza a tener el control de todo, y esta nueva criatura tiene el ADN de Dios. Pero el que hace posible que eso se accione es el Espíritu Santo de Dios. Una vez la persona ha recibido la gracia salvadora del Señor Jesucristo, entonces viene el Espíritu Santo y empieza a controlar ese ser humano a través del espíritu del hombre, que lo empieza a llamar a la oración, lo empieza a llamar al culto, lo empieza a llamar a la Biblia, lo empieza a llamar a la santidad, lo empieza a llamar al acercarse a Dios, lo empieza a llamar a alejarse del pecado para consagrarlo para Dios. Entonces, ese ser tripartito, usted y yo, ese ser tripartito es hecho conforme a la imagen de una triunidad. Amén. Conforme a la imagen de una triunidad perfecta que se llama Dios. Entonces, esto es lo que nos enseña la doctrina de la Trinidad. Ahora, tampoco es las 3 personas en Cristo, como enseñan los Jesús solo. Tampoco es así, porque solo Jesús no da luz. Jesús necesita al Padre. Pero hay otro ejemplo también, antes de entrar a esto, hay otro ejemplo de la doctrina de la triunidad implícita en el Antiguo Testamento, cuando en la Torre de Babel los hombres estaban trabajando como los chinitos. Yo creo que la mayoría eran chinos, porque esos chinos hicieron un hospital la otra vez en 3 días, un monstruo de hospital. Entonces, ¿qué sucede?
Estos señores dirigidos por Nimrod estaban construyendo una enorme torre que llegase hasta el cielo y que tuviese la capacidad de observar todo el planeta o todo lo habitado desde allí para poder ejercer un dominio. Ahí nace lo que es la teoría del dominionismo, ¿verdad? Que quiere tener un control de todos los seres humanos. Entonces, Dios vio que su ambición era mala, ¿verdad? Era perjudicial. Esto indica de que Dios está observando todas las cosas que hacemos nosotros. No como aquellos que dicen, como los deístas que dicen que Dios hizo el mundo y todo ello, pero dejó al hombre a su libre albedrío y Dios se fue de vacaciones para siempre y que no se mete en las cosas de este mundo. Eso es mentira, porque Dios vio lo que estaba organizando Nimrod y toda aquella gente pegando, unos haciendo ladrillo, otros pegando, iban una sola torre para arriba. Entonces dijo Dios, descendamos. Eso dijo Dios, y confundamos sus lenguas. Descendamos y confundamos su lenguaje. Ningún ser creado tiene la capacidad. Ningún ser creado, llámese ángel, querubín, serafín, terafín, arcángel, llámese lo que se llame, tiene la capacidad de confundir el sistema de comunicación del hombre, llamado habla o lenguaje en otro idioma. En cuestión de segundos apareció el inglés, el chino, el árabe, el japonés, el taiwanés, el español, el hebreo, el asirio, el egipcio. Todo eso empezó. Ahí aparecieron todos los idiomas. Entonces, ¿a quién invocó? Invocó a la triunidad, porque ellos son los co-creadores de todo junto con el Padre. Amén. Junto con el Padre. Junto con el Padre. Bueno, otro ejemplo que vemos cuando en los días de Moisés el Espíritu de Dios estaba en Moisés, pero también el Espíritu de Dios tomó a 70 hombres más 2 que estaban en el campamento, y estos 70 hombres fueron llenos del Espíritu de Dios y empezaron a profetizar, y aún los 2 que estaban en el campamento, que no estaban en el grupo, fueron llenos. Eso es la operación del Espíritu Santo en la vida del profeta. Ya lo vimos en el curso de profetas mayores y menores de Israel, que el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes, sobre los levitas, sobre los jueces, esporádicamente, pero que el profeta estaba permanentemente. Ahora, cuando Josué está preocupado y no sabe cómo derribar la muralla de Jericó, y se fue aparte a pensar, a orar, tal vez, y a ver de qué manera derribaba esa gran muralla, y la ciudad estaba en lo alto, se le apareció un varón extraordinario, increíble, con una gran espada, y Josué lo miró y corrió hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido a ti. Inmediatamente Josué se postró ante él y le dijo a aquel varón extraordinario, Josué, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás es tierra santa. O sea, solo se había mencionado este argumento cuando Moisés se encontró con Dios en el Sinaí, que Dios le dijo, quita tus sandalias, Moisés, porque en el lugar en que estás es tierra santa. Entonces, estas dos argumentaciones, venidas de dos fuentes distintas, uno en físico y otro en espíritu,
nos enseña que las tres personas de la triunidad o la Trinidad funcionaron muy activamente en la historia de Israel en el Antiguo Testamento para la conquista de Canaán o la tierra prometida. Entonces, ese personaje que se le aparece a Josué, según las grandes opiniones de los teólogos, era el Cristo preencarnado. Otros dicen que fue el ángel de Jehová que se encarnó, pero ese era el Cristo preencarnado, porque todos los encuentros que el ángel de Jehová tuvo, llámese Gedeón, llámese Abraham y otros personajes, no usó el argumento quita tu calzado de tus pies. Otra cosa, ese personaje recibió adoración por parte de Josué. Es exactamente el argumento correcto, era el Cristo o el Hijo de Dios preencarnado, que descendió él personalmente a darle la fórmula de cómo podía derrumbar Jericó. A eso vino el Señor. Descendió a eso para darle la victoria al pueblo de Israel. Bueno, ahí está entonces la triunidad. Bueno, los Jesús solo dicen que en Jesús está el Espíritu Santo y está el Padre. Y desestiman la orden de la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahí no está hablando en el nombre de Jesús, como bautizaban después los discípulos. La orden fue bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero que usted ve en Hechos capítulo 3 en adelante, usted ve que los apóstoles bautizan en el nombre de Jesús para recibir el don del Espíritu Santo. Todavía sigue implícita en el Nuevo Testamento. Aunque cuando Jesús se bautiza, una paloma desciende, se posa sobre el hombro de Jesús y es el Espíritu Santo según la escritura del apóstol Juan. Es el Espíritu Santo que se personificó en una palomita y se posó en él, y una voz del cielo vino y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Entonces, ahí vemos implícitamente la Trinidad. ¿Ok? Ahí vemos implícitamente la Trinidad. Y si podemos ver los escritos de los apóstoles, cuando hacen las salutaciones, cuando hacen las declaraciones de Dios Padre, del Espíritu Santo y de su Hijo Jesucristo, vemos la Triunidad. Vamos avanzando. Bueno, la Trinidad es una comunión eterna. Pero la obra de la redención del hombre provocó su manifestación histórica. Bueno, eso ya casi lo hemos dicho. Porque si hubo una comunión en la eternidad, hubo un diseño hablado, hubo un plan hablado, hubo un acuerdo, hubo una organización exacta y precisa de la creación de todas las cosas, de crear un mundo perfecto, una sociedad perfecta, un paraíso perfecto, donde hubiese cobijo para todos, donde hubiese alimento para todos, donde el león y el niño puedan dormir juntos, donde la cobra, por decirlo así, y el hombre pudiesen sentarse uno al lado del otro, donde no existiese la competencia del depredador y la presa, sino que hubiese perfecta armonía y paz. Eso fue lo que se diseñó, y la Triunidad participó de esto. Cuando esto sucedió, que duró poco, se manifestó históricamente, y ya mencionamos dos momentos en donde se manifestó. Ahora, el Hijo entró en el mundo de una forma cuando se vistió de hombre y se le dio un nuevo nombre. Se llamó Jesús. Ese es el nombre mesiánico conforme a lo que Cristo venía a hacer. Pero su nombre siempre fue el Hijo de Dios.
El Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo, encarnado en la iglesia. ¿Por qué el Espíritu de Cristo? Porque Cristo lo envió. Siempre es el Espíritu de Dios, pero su forma activa, su forma abierta, su manifestación colectiva, porque antes solo estaba en algunas personalidades que ya dije, ahora está de forma colectiva y de forma abierta, entonces se le llama el Espíritu de Cristo, porque Cristo lo envió y Él sigue haciendo las obras que Cristo hizo en la tierra por medio de la iglesia. Y sin embargo, los tres operan o trabajan juntos. El Padre testificó del Hijo, ya lo dijimos, y el Hijo testificó del Padre. El Hijo testificó del Espíritu, según Juan 14, 26, y más tarde el Espíritu testificó del Hijo, según Juan 15, 26. Parece todo esto difícil de comprender. ¿Cómo podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior de Dios, del Dios Todopoderoso? Es casi imposible. La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada y no una concebida por la razón del hombre. O sea, está revelada. Está revelada en la Biblia. Veamos un poco de la definición de la doctrina. Podemos comprender con toda facilidad por qué la doctrina de la Trinidad fue a veces malentendida y presentada erróneamente. Era difícil encontrar un vocabulario humano por medio del cual expresar la unidad de Dios y al mismo tiempo la realidad y la distinción o claridad de las personas. Al poner énfasis con respecto a la deidad de Cristo y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de caer en el triteísmo, o sea, tres dioses. Otros escritores, al recalcar la unidad de Dios, parecen correr peligro de olvidar la distinción entre las personas. Este último error es conocido con el nombre de sabelianismo, que fue iniciado por el obispo de Sabelio, quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios. Este error ha aparecido muchas veces en la historia de la iglesia y es corriente aún en la actualidad. Bueno, para esto han aparecido muchos pensamientos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo ni en la divinidad del Espíritu Santo. Ellos solamente creen en Jehová. ¿Por qué? Pues por las raíces judías que existen en esta secta, ¿verdad? En esta secta existen este tipo de raíces judías, del judaísmo, perdón. Entonces, por lo tanto, ellos rechazan la deidad de Cristo y rechazan la deidad del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le dicen que es una fuerza impersonal, como un viento, ¿verdad? Como un soplo. Y del Hijo dicen que es un profeta, ¿verdad? Es el Señor, pero no es Dios, no es Dios. Veamos un poco de la demostración de esta doctrina. El Antiguo Testamento nos enseña, el Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la Trinidad. Y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos dioses era una cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno. O sea, a esto se refiere el dispensacionalismo, que Dios trajo la revelación de su propósito y plan por etapas. Por etapas. Dios no podía traer esta doctrina o esta revelación en la dispensación de la ley. Era imposible. Si el mismo Israel le estaba creando problemas a Dios para poder aceptar la ley, para poder ponerla por obra, era imposible traer esto. ¿Por qué? Porque iba a crear una confusión total. No era el tiempo correcto.
pues pasó la dispensación de la ley, pasó la dispensación del gobierno humano, pasó la dispensación de la conciencia, pasó la dispensación de la promesa, pasó la dispensación de la inocencia. No podía venir esta doctrina allí. Entonces, cuando pasa la dispensación de la ley y entra la dispensación de la gracia, que es un tiempo diferente, que es con personas diferentes el trato, ya no solamente con Israel, sino es con los gentiles, porque es el periodo de la iglesia, entonces sí se puede hablar de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque este periodo de la gracia implicaría muchos siglos, muchos años, épocas diferentes, eras diferentes. Entonces la doctrina revelada sí caería bien porque el pensamiento ya no estaba sujeto al radicalismo judío, sino estaba sujeto a la revelación doctrinaria o de los apóstoles a la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios esperó que llegase la dispensación de la gracia para poder entregar esta revelación, pues que vino pues por boca del apóstol Pablo y los otros apóstoles. Entonces, si se hubiera ensayado con respecto a la Trinidad desde el principio, ello podría haber sido malentendido e interpretado erróneamente. Obvio que sí. Obvio que sí. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento del hombre en aquel tiempo era más cerrado en cuanto a lo religioso, y una doctrina por parte de Dios de esta naturaleza iba a traer serios problemas. Bueno, cada vez que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios Elohim, decía realmente dioses, porque la palabra Elohim, usted que ya estudió los nombres de Dios, sabe que Elohim es para el pluralismo de Dios. Entonces realmente decía dioses. Pues el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en el idioma hebreo con un adjetivo plural. Según Josué 24, 18 al 19, vamos a ver Josué. ¿Qué dice Josué? Usted debe tener su Biblia siempre. Nunca vea la clase sin la Biblia, ¿verdad? No es que le vamos a predicar una doctrina distinta, sino que es que usted tiene que usar la Biblia para poder corroborar y profundizar, ¿verdad? De eso se trata. De eso se trata. Se le da la clase para que usted tenga la orientación en algunas cosas. Tenga la orientación en algunas cosas. Entonces, para eso es necesario que usted tenga su material, ¿verdad? Su Biblia, sus libretas de apuntes y todo. Entonces, ¿qué dice Josué 24, 18 al 19? Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares hoy, bueno, eso es lo que trata de decir Josué. No veo tan claro lo que está tratando de decir el argumento, porque habla de un adjetivo plural, porque dice no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones. Está haciendo dos nombramientos, Jehová y Dios, ¿verdad? Bueno, yo no quiero que usted se confunda, simple y sencillamente que usted tenga claro este argumento de los textos y de los adjetivos y de los verbos, que en un tiempo los vamos a aprender. También está en Génesis 35:7, un verbo en plural,
Vamos a tratar de encontrarlo. 35, verso 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bueno, imaginémonos a un devoto e iluminado hebreo meditando sobre el hecho de que Jehová es uno y al mismo tiempo es Elohim o dioses. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión de que existía una pluralidad de personas en un Dios. Pablo el apóstol jamás cesó de creer en la unidad de Dios, tal como se le había enseñado desde la infancia. 1 Timoteo 2:5. Mas aún recalcó que no enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en la ley y los profetas. El Nuevo Testamento. Bueno, ahora miremos lo que aporta el Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos consideraban como base o fundamento de su fe la verdad de la unidad de Dios. Tanto a los judíos como a los gentiles podían testificarles diciendo: creemos en un Dios. Pero al mismo tiempo tenían las palabras claras del Señor Jesús para demostrar que reclamaba para sí una posición y autoridad que hubiera sido blasfemia de su parte reclamarla si no hubiera sido Dios. Y los escritores del Nuevo Testamento, al referirse a Jesús, emplean un idioma que indica que reconocían a Jesús como por sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, según dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Y la experiencia espiritual de los creyentes confirma y apoya estas afirmaciones. Cuando conocían a Jesús, lo conocían como Dios. Lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos no podían menos que creer que el Espíritu que residía en ellos los guiaba, les enseñaba y los inspiraba para cambiar en una nueva vida. Era un ser a quien podían conocer y con quien podían tener verdadera comunión y no una simple influencia o sentimiento. Bueno, esa es la argumentación reflejada en el Nuevo Testamento. El testimonio de los discípulos de aquel tiempo, ellos sí creían realmente que la triunidad existía en ellos. Bueno, dejamos esto y entramos al capítulo 3. Vamos a ver los ángeles. Recuerde siempre marcar en su prontuario, espero que lo tenga, ¿verdad? No lo voy a tener debajo de la mesa. En su prontuario, todo lo que es lo que vamos abordando. Recuerda que la tarea especial número 2 vence el 23 de marzo. Usted tiene que hacer una investigación de la Trinidad, un poquitito más a fondo, y adjuntar al final de su investigación, va a adjuntar su análisis personal. Bueno, nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Los espíritus buenos y malos andan entre nosotros con la velocidad de la luz y sin hacer el menor ruido pasan de un lugar a otro. Habitan el espacio que nos circunda. Sabemos que algunos de ellos están interesados en nuestro bienestar, otros procuran dañarnos. Ahora, la pregunta que surge aquí es: ¿por qué pueden correr a la velocidad de la luz? En primer lugar, los ángeles o todo lo que es mundo espiritual, estoy hablando de los ángeles buenos y malos, no voy a hablar de los demonios. Ángeles buenos y malos. Estos ángeles fueron creados con capacidades extraordinarias e ilimitadas para el servicio que iban a desempeñar. Ellos tienen la capacidad de correr a la velocidad de la luz o de volar a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque no están sujetos a espacio físico. Nosotros sí estamos sujetos a espacio físico
Y para transportarnos necesitamos un vehículo, llámese automóvil, motocicleta, bicicleta, autobús o avión. Ellos no, ellos usan su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene el poder para hacer esas cosas. Un ángel, si está en este país y necesita irse hasta Australia, en cuestión de segundos está en Australia, porque no está sujeto a espacio físico. Amén. No está sujeto a espacio físico. Pueden atravesar paredes, pueden atravesar lo que sea sin sufrir nada, porque lo que es parte de lo terrenal está en inferior grado para ellos. Ellos pertenecen a un estado eterno, a un estado celestial. Fueron creados en el orden celestial, con la naturaleza celestial, y en el estado eterno, pues nunca mueren, nunca se cansan, nunca se enferman, nunca les duele nada, porque son eternos. Entonces, su cuerpo, cuando entra en contacto con lo que es terrenal, con lo que es temporal, ellos están a un escalón arriba de lo que es terrenal y por lo tanto no están sujetos a paredes. Ellos pueden caminar, traspasar una pared, aparecer dentro de una casa, salir de ella, porque no están, ellos dominan el espacio físico. Ellos dominan el espacio físico. Cuando Jesús resucitó, estaban los discípulos encerrados. Ahí estaban todos, incluyendo Tomás, y él llegó de repente, sin tocar puertas, sin abrir puertas, llegó de repente y dijo, paz a vosotros. Eso es una característica del cuerpo en estado eterno. Eso es una característica de lo que nosotros tendremos cuando seamos glorificados con Cristo en el rapto de la iglesia. Entonces, volviendo al tema de los ángeles, ellos pueden correr a la velocidad de la luz. Ya lo hemos visto cuando hablamos del ángel principal de los caídos, Lucifer, que él tiene la capacidad de recorrer la tierra en segundos, rodear la tierra. Entonces, es porque ellos poseen un cuerpo perfecto. Es un cuerpo perfecto que no ha sido ni será jamás cuerpo humano. El cuerpo humano que Dios le dio a Adán, es posible que haya tenido esa facultad, pero era humano, no era eterno. Era humano, no era eterno, porque todavía le dijo, si tú comes de ese árbol morirás. Morirás lentamente hasta que llegues a la tierra, porque del polvo fuiste tomado, del polvo volverás. Entonces, podía vivir miles de años, sí, pero siempre estaba la amenaza de morir. Entonces, ese cuerpo sí podía tener destrezas y habilidades extraordinarias, como una sabiduría abundante. Pues la Biblia dice que todos los animales creados llegaron a donde Adán para que Adán les pusiese su nombre. Adán nombró al león blanco, al león negro, Adán nombró a la pantera, Adán nombró al leopardo, etcétera, etcétera. Y todos los nombres que conocemos, Adán se los puso porque tenía un conocimiento pleno. Era una creación perfecta, no era un zombie, no era algo que balbuceaba, que aprendió a bla, bla, bla. No, era una persona completa, con su lenguaje completo, porque Dios hace las cosas perfectas. Entonces, es posible que ese cuerpo de Adán pudiese tener destrezas extraordinarias porque no estaba en pecado. Amén. Si el hombre, estando en pecado, ha llegado a la luna, imagínese usted si hubiésemos permanecido en el orden principal de Adán, ya hubiéramos colonizado todos los planetas del sistema solar, excepto Venus, ¿verdad? Y Mercurio, porque están cerquita del Sol. Pero todos los planetas donde pudiese ser habitado, ya los hubiéramos conquistado y la tecnología fuese 10 veces más grande que la que tenemos hoy.
Porque si el hombre en su imperfección, en su degradación, ha inventado cosas extraordinarias, cuanto más utilizando el 100% del cerebro, porque Adán sí podía usar el 100% del cerebro. Entonces, volvamos al tema de los ángeles. Podemos decir que los ángeles son amplios dominantes del espacio físico y del tiempo. ¿Por qué del tiempo? Pues porque son eternos, nunca envejecen. Pasan miles de años y ellos no envejecen jamás. Entonces, todas estas virtudes de los cuerpos celestiales serán entregadas a la iglesia cuando seamos arrebatados para encontrarnos con Cristo o resucitados, ¿verdad? Entonces, el cuerpo que sufrió el dolor del pecado y todas las desgracias del pecado será premiado con todas estas habilidades extraordinarias de un cuerpo en estado eterno, un cuerpo celestial. Recuerde, no es lo mismo celestial que terrenal. Terrenal pertenece a la naturaleza temporaria de la tierra, a sus limitaciones terrenales. Cuando hablo de terrenal no estoy hablando de pecado, señores, no se equivoque. Estoy hablando de las limitaciones de la creación que está aquí en la tierra. Mientras que lo celestial está a un grado mayor por encima de lo terrenal y por lo tanto son seres perfectos en naturaleza. Esos son los ángeles, tanto buenos como malos. Entremos a ver un poco de su naturaleza. Los ángeles son, número uno, criaturas. O sea, son criaturas creadas, hechas por Dios, ¿verdad? Las criaturas ellos fueron hechos de la nada por el poder extraordinario de Dios. No se nos dice la época exacta de su creación. Habían existido ya por mucho tiempo y que la rebelión de los ángeles a las órdenes de Satanás había ocurrido ya, dejando dos clases, los ángeles buenos y los ángeles malos. Por ser criaturas, no aceptan adoración, ¿verdad? Y el hombre por su parte ha recibido un orden de no adorarlo. Entonces, con respecto a la rebelión de Satanás que dio paso a las dos clasificaciones de los ángeles consagrados y los ángeles caídos, eso no ha cambiado. Los ángeles, a pesar que se descarriaron, siguen teniendo las mismas habilidades y los mismos poderes y destrezas que Dios les otorgó al momento de crearlos. Que dicho sea de paso, la única descripción en la Biblia que se da en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías acerca de la creación de un ángel fue la de Lucifer. Esa es la única. De allí no se da ninguna luz acerca de los demás. Lo que sí se dice es que son poderosos, son ilimitados y son miles de millones. No se pueden contar. Los ángeles que están en el cielo y que están a favor del Señor y a favor de la iglesia, amén, son incontables. También son miles de millones los que se descarriaron con Lucifer, porque él conquistó la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, ellos son criaturas, seres creados, con poderes extraordinarios, con habilidades extraordinarias, que tienen la capacidad de personificarse. Tienen la capacidad de personificarse. O sea, pueden tomar cuerpos humanos, formarse en cuerpos humanos. Tienen esa gran habilidad. Tienen esa gran habilidad de formarse en cuerpos humanos. Así como cuando el Señor, el ángel de Jehová, visitó a Abraham, y después de la visita a Abraham, ellos irían hacia Sodoma y a Gomorra. Llegaron 3 varones. Esos eran ángeles que se habían personificado. Los demonios no tienen cuerpo. Son espíritus. Son espíritus. También a los ángeles se les describe como espíritus.
Inciso B, espíritus. Se describe a los ángeles como espíritus porque a diferencia del hombre no están limitados por las condiciones de la naturaleza. Ya lo expliqué. Aparecen y desaparecen a voluntad. Ya lo expliqué. Viajan con una rapidez inimaginable, ¿verdad? Sin empleo de medios naturales. Vuelan o desaparecen y aparecen. Aunque son puramente espíritus, tienen la capacidad de asumir la forma humana con el objeto de su presencia, de que su presencia sea visible para el hombre según Génesis 19, 1 al 3. Ahí está, mire. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea, ellos pueden personificarse, los ángeles buenos pueden personificarse para hacer lo bueno y los ángeles malos pueden personificarse para hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿se les denomina como espíritus? Sí, porque no poseen aptitudes carnales, ¿va? ¿Tienen un cuerpo? Sí, tienen un cuerpo. Es un cuerpo angelical. ¿Poseen alas? Sí, tienen alas. Tienen alas porque eso lo vemos en Apocalipsis, en Ezequiel, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia describe que tienen alas, pero su cuerpo es como el cuerpo de nosotros, solo que en estado perfecto, en otro nivel, ¿verdad? En otro nivel, no achacosos como nosotros. Seguimos viendo la naturaleza. Ya dijimos que eran criaturas, ya dijimos que eran espíritus, ahora veamos que son inmortales. Es decir, no están sujetos a la muerte, o sea, la muerte no tiene nada con ellos. La muerte no tiene nada con ellos, o sea, la muerte no va a llegar por ellos porque ellos no mueren. La muerte viene exacta y exclusivamente sobre todo aquello que es hereditario de pecado. Porque el sello del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, toda alma que pecare morirá. Entonces, por los ángeles no viene la muerte porque ellos no son terrenales. Aunque unos pecaron, la muerte no va a venir por ellos porque ellos no pueden morir. Simple y sencillamente no pueden morir. No están sujetos a la muerte. El Señor Jesucristo les explica a los saduceos que los santos resucitados, vamos a ver Lucas 20, que los santos resucitados serán como los ángeles en el sentido que no pueden morir más. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan. O sea, la gente de esta generación se casa y se da en casamiento. O sea, se casan, se divorcian, se vuelven a casar. Mas los que fueron... Dios mío, se volvió a arruinar esto. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hablando Jesús de la postrer resurrección que viene. ¿Quiénes son los que serán tenidos por dignos? Los que perseveren hasta el fin. Los que perseveren hasta el fin. ¿Por qué? Porque esos pasarán a una vida perfecta con Cristo Jesús, no un tormento. ¿Quién va a querer casarse en el infierno de fuego? ¿O en el lago de fuego? No. Son los que alcanzaron o los que alcanzarán el advenimiento del Señor para entrar a una vida de plenitud y volver a vivir, pero de una manera perfecta. Entonces, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, no necesitarán casarse porque ya no habrá necesidad física ni fisiológica ni nada. Absolutamente nada. De la única necesidad fisiológica o el gusto puede ser comer.
porque podrá comer sin necesidad de hacerlo para sobrevivir simple y sencillamente por un más que gusto. Ok, bueno, vamos avanzando entonces. Inciso D, son numerosos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el número es muy elevado. Millares de millares, millones de millones, según Daniel 7:10. 12 legiones de ángeles, dijo Jesús. ¿Acaso no puedo orar al Padre para que envíe 12 legiones de ángeles para que peleen por mí? Son 12 legiones. Una legión era una unidad militar romana que comprendía hasta 6,000 soldados. Entonces, quien comandaba una legión era un hombre muy poderoso, tenía un rango enorme. Entonces, si usted multiplica 6 por 12, eran 72,000 ángeles a pelear por Jesús, y solo con uno bastaba. Con un ángel bastaba. Si aquellos le quitaron la vista a todos los de Sodoma y Gomorra, no digamos uno, ¿verdad? Suficiente. Entonces Jesús dice, hay tantos ángeles que yo puedo pedir 12 legiones para que peleen por mí. Bueno, por eso es que el nombre de Jehová de los ejércitos es por eso, porque los ejércitos del cielo son millones de millones, bueno, todos los números que usted se puede imaginar. Por eso se llama Jehová de los ejércitos, porque ejércitos numerosos, millares de ellos pelean a favor de él. Inciso E, sin sexo. No tienen sexo. No tienen sexo. ¿Qué quiere decir que no tienen sexo? O sea, que no son seres que puedan tener sexo. ¿Ok? Son asexuales. Son asexuales. Los ángeles son puros en santidad. Salvo los que son descarriados y se dejaron persuadir por Lucifer, la maldad entró en ellos. Eso ya es otra cosa. Pero el ángel en sí, creado en la perfecta santidad de Dios, no tiene deseo sexual por nada. No lo tiene. Es como cuando usted no tiene algo, no lo padece. Se describe a los ángeles como si fueran varones, porque es un término generalizado. Pero en realidad son asexuales, es decir, no se propagan, no se multiplican, no tienen ninguna relación íntima con ninguna mujer ni nada por el estilo. Según Lucas 20, 34 al 35, como dice aquí, ni se casan ni se dan en casamiento, no tienen necesidad de hacer eso. En ese aspecto son perfectos. Ahora, quiero acotar algo aquí. Los ángeles que fueron arrastrados por Lucifer hacia la oscuridad, que se pervirtieron y que abandonaron la morada de Cristo, la morada del Señor, o sea, que abandonaron el estado de santidad en el cual fueron creados y para el cual fueron creados, es posible que sí estos ángeles puedan sentir la atracción y el deseo hacia una mujer, por decirlo así, aunque su cuerpo no responda, porque no pueden hacer algo que no está fuera de su naturaleza, ¿verdad? No pueden crearse un órgano masculino porque no está en su naturaleza, pero sí pueden sentir. Sí pueden sentir, porque la maldad de Lucifer va más allá de lo que usted puede imaginar. Ahora, cuando vemos en Génesis 6, creo, versículo 2, que dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran muy hermosas y las codiciaron y tomaron para ellas, y después dice que nacieron gigantes y hombres de renombre. Es posible que sí haya existido un encuentro sexual de que estos ángeles, que en su momento eran hijos de Dios, pero que se dejaron llevar
o se dejaron arrastrar por la codicia y se personificaron en hombres, tomaron cuerpos humanos para poder entrar en contacto sexual con las mujeres, es posible que haya existido esto, porque el término hijo de Dios nunca se ha referido en el Antiguo Testamento para hombres, negativamente para la iglesia, porque el argumento de iglesia no existe allí, sola y únicamente para los ángeles. Creo que cuando Lucifer se presentó ante Dios, creo que el texto dice, y se presentaron los hijos de Dios a adorar, y entre ellos iba Lucifer. Y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra. Y ahí empieza el argumento en torno a Job. Entonces, ese argumento, hijos de Dios, solamente se ha pronunciado a los ángeles. Entonces, la única forma que existe o que pudiese existir es que estos seres que fueron santos renunciaron, porque ellos también tienen libre albedrío, renunciaron a su estado de santidad y fueron arrastrados por la codicia, se personificaron y entraron en contacto sexual con las mujeres, y esto fecundó, ¿verdad? Hombres, una raza de hombres grandes, extraordinarios, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Y según el libro de Judas, dice Judas que estos ángeles que abandonaron su morada, o sea, la santidad, están cautivos en el pozo del abismo, reservados para el día del juicio a todos los espíritus inmundos y ángeles caídos, incluyendo su líder, en un punto del tiempo, donde serán juzgados y sentenciados al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ellos están presos allí por haber pecado, por haber quebrantado su llamamiento, por haber quebrantado su naturaleza. Utilizaron sus habilidades, se personificaron y cayeron con estas mujeres. Bueno, eso es un argumento razonable que pudo haber, de la única forma que pudo haber existido esto fue así, ¿verdad? Porque partimos desde el punto de que el término hijo de Dios solo se refirió a los ángeles. Ahora veamos la clasificación angelical. El ángel del Señor, en el inciso A, la forma como se describe al ángel del Señor lo distingue de cualquier otro ángel. El poder de perdonar o retener las transgresiones se le es atribuido a él y el nombre de Dios está en él. Y ahí vemos la cita. Bueno, el ángel del Señor es una, ¿cómo decirlo? No es puede decirse no es una teofanía. Bueno, es una manifestación especial de Dios para poder tratar ¿con quién? ¿Con la iglesia? No. Con Israel. Con Israel. Desde que Dios escogió a Abraham, desde allí empezó a utilizar la figura del ángel de Jehová y lo utilizó con más intensidad en todo lo que es el periodo preconquista y posconquista de la tierra prometida. Porque esta forma, ¿verdad? Usted lo puede ver exactamente cuando trató con Gedeón. Es una forma de poderse acercar Dios a los hombres. Usó la persona del ángel de Jehová, ¿verdad? El ángel de Jehová es Jehová, solo que en una forma angelical más próxima a los hombres. ¿Por qué, hermano? Pues porque Dios no puede ser visto. O sea, Dios es tan poderoso y tan santo que eso es un peligro para nuestro cuerpo. Amén. Es un peligro para nuestro cuerpo. Por eso nadie puede ver a Dios y vivir, dice la Biblia. Porque su santidad y su poder es tan grande que nuestro cuerpo
inmediatamente muere ante ese poder y ante esa santidad, por la razón de que nosotros somos pecadores y Él es un ser perfecto en santidad y perfecto en poder. Entonces, Dios tuvo que usar, amén, Dios tuvo que usar sus mecanismos para poder entrar en comunión con el hombre, para que el hombre pudiese comprender su presencia. Y usted puede ver en la historia del Antiguo Testamento cómo el Señor llamó a los sacerdotes, nombró una línea de sumos sacerdotes, la línea de Aarón, y estos intervenían entre Dios y el hombre. Luego el Señor estableció la cultura, la solución a esto a través de los sacrificios, ¿verdad? Cuando descendía en el tabernáculo la nube del poder de Dios, solamente entraba Moisés. Entonces Dios empezó a acomodar su presencia para que el hombre no muriera. Usted puede ver la experiencia que tuvo Daniel con aquel varón extraordinario que era el Señor Jesucristo, y murió Daniel. Él murió en el instante y el Señor tocó su espalda y volvió a la vida. Entonces, esto del ángel del Señor es para poder tratar con Israel, con su pueblo, de una forma más próxima y acomodada para que no muriera el pueblo del Señor. En la iglesia no ocupamos al ángel del Señor. El ángel del Señor ya cumplió su función, es con Israel. Ahora no necesitamos al ángel del Señor, no necesitamos ángeles que vengan a ministrarnos. No llame, no invoque ángeles que vengan donde usted, porque usted tiene la presencia de Dios. Ahora, son 10 pesos aparte que Dios asigne un ángel para todos nosotros, o cada uno de nosotros, porque existen cosas que se realizan en lo espiritual que nosotros no nos damos cuenta. Pero eso ya es una cuestión delegada por Dios. No tenemos que nosotros andar invocando esas cosas. El Espíritu Santo vino a estar con nosotros y Él es nuestro protector. Él es nuestro protector, ¿verdad? No tenemos que andar invocando ángeles, ni al ángel de Jehová. Ahora, en términos generales, como dice el texto, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es correcto, aunque esa promesa es para Israel. Jesús mismo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, mi ángel irá delante de ti. Eso se lo dijo a Moisés. O sea, tenemos que tener cuidado en esto, y creo que después de aprender todo esto, nuestra mente tiene que cambiar. Entonces, el ángel del Señor es el rango mayor en cuanto a la especialidad para la que es usada, o para lo que fue usado, para la revelación, para dirigir, para pelear por Israel, para enseñar a Israel, para tratar, para llamar. Llamó a los siervos de Dios, trató con Gedeón, trató con Josué, con Moisés, con Abraham, etcétera, etcétera. Incluso hasta con Agar trató. Inciso B, en Éxodo 33:14 la explicación varía. Mi rostro irá contigo y te haré descansar. Las dos ideas están combinadas en Isaías 63:9, que dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado. Y el ángel de su faz, o sea, el ángel de su presencia, los salvó. Bueno, vamos avanzando con esto. Ahora vemos la clasificación en este rango, el arcángel. Miguel es mencionado como arcángel o ángel principal, según Judas 1:9. Apocalipsis 12:7, compare 1 Tesalonicenses 4:16, aparece como el ángel guardián de la nación israelita. Daniel 12:1, la manera como se menciona a Gabriel, indica también que ocupaba una posición muy elevada. Está en la presencia de Dios y a él se le entregan mensajes del orden más elevado o de gran importancia con relación al reino de Dios, según Daniel 8:16, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el rango más elevado en cuanto a los ángeles bélicos, el arcángel. O sea, en la Biblia
En la Biblia, solo estos nombres usted va a encontrar en cuanto a los seres angelicales. Miguel, Gabriel, el ángel de Jehová y Lucifer. No se sabe nada de Rafael, no se sabe nada de Samael, no se sabe nada de Incubo, no se sabe nada de los otros, de tantos nombres que aparecen en las redes sociales, en Facebook. No se deje llevar por toda esa información que de repente está relacionada con el espiritismo y la iglesia está mencionando todos estos nombres, el demonio con el nombre del fulano de tal que es el que hace que los hombres adulteren o forniquen. No, hermano, no hables cosas que no están en la Biblia. No hable cosas que no están en la Biblia. Los demonios son mentirosísimos. A cualquiera engañan. Y ahí vemos publicaciones en redes sociales donde aparece: este es el demonio tal, el que hace que los hombres hagan esto. Este es el demonio tal, el que hace que las mujeres... No, hermano. Solo existen 4 nombres, mire. El ángel de Jehová, el arcángel Miguel, el ángel Gabriel, que era el mensajero de Israel, y Lucifer. No hay más nada, no hay otro nombre. No hay más nombres personales. Tal vez usted sepa, yo no. Y si usted sabe y me lo demuestra, gloria a Dios, está bien, no hay problema. Pero no mencionemos nombres que de repente salieron de la boca de los espiritistas. Tenga mucho cuidado. ¿Existe ese poder diabólico que hace que los hombres hagan esto, hagan lo otro? Sí, porque está Lucifer reinando el mundo. Él es el Dios con D minúscula de este mundo. De él proviene todo lo malo. Pero los ángeles en rangos, como el arcángel, que es el más fuerte, es el que fue enviado a pelear por el cuerpo de Moisés. Porque él es el alfa en este aspecto. Gabriel fue enviado a darle la revelación a Daniel porque él es el ángel de Israel. Gabriel es el ángel asignado a Israel. Seguimos. Los ángeles escogidos son probablemente aquellos ángeles que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión satánica. Según 1 Timoteo 5:21. Esos son los ángeles que dijeron: no, yo no me voy contigo. Yo estoy bien con mi Señor, mi Creador, punto y final. Allá tú. Los ángeles de las naciones. En Daniel 10:13, Daniel 10:20 se nos parece enseñar que toda raza tiene un ángel guardián, preocupado del bienestar de esa nación. Era la época en que los judíos debían regresar de la cautividad. Daniel 9:1-2, y Daniel se puso a orar y ayunar para su retorno. Después de 3 semanas apareció un ángel y explicó que la razón de la demora se debía a que un príncipe o ángel de Persia se había opuesto al retorno de los judíos, pues quizá no estaba dispuesto a perder su influencia en la tierra de Persia. El ángel se dice que en su petición por el retorno de los judíos no había tenido otro apoyo que el de Miguel, el príncipe de la nación hebrea. El príncipe de los griegos no estaba más inclinado que el príncipe de los persas en favor de la partida de los judíos, según Daniel 10:20. El vocablo principado que aparece en el Nuevo Testamento quizás se refiere a estos príncipes angélicos de las naciones. Se emplea tanto para referirse a los buenos como a los malos ángeles. Bueno, ahora, una cosa sí podemos ver. Existen batallas en el campo espiritual de una forma tremenda, o existieron batallas. ¿Por qué aquella época es diferente a esta? Porque en aquella época no había la plenitud que existe hoy aquí, o que existe en este tiempo.
Hoy tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Ya nuestro rol de trabajo no va a ser como el de Israel. Ahora, una cosa sí le voy a decir. Necesitamos estar plenos del Espíritu Santo por el siguiente factor. Y aquí se comprueba esto. Por ejemplo, cuando un misionero o una pareja de misioneros sale al campo transcultural, allí se va a enfrentar con el príncipe de la India, con el príncipe de Irán, con el príncipe de Siria, con el príncipe de Irak, con el príncipe de Jordania, con el príncipe de cualquier nación a donde no está el nombre de Jesucristo en la cultura. Allí sí va a pelear. Por eso debe de ir pleno en el Espíritu Santo. Porque esos príncipes no permiten la entrada del evangelio a su país. Esos príncipes son malos, por supuesto. El de la India no quiere que los indios conozcan a Cristo porque les ha dado miles y miles de dioses. El príncipe que está en Irán, que es Persia, la actual Irán es Persia, la antigua, no quiere que el evangelio entre abiertamente allí porque ahí los tiene con la religión musulmana y su profeta Mahoma. Y la mayor parte de los países de Medio Oriente y Oriente Próximo son musulmanes. Y si hablamos de Asia, los príncipes asignados a cada nación en Asia, desde Laos, Vietnam, Taiwán, la China continental, Malasia, Indonesia, Tailandia, todos esos príncipes están confabulados para que esas naciones sigan creyendo a Buda. Y otros en África, y así sucesivamente. Esos países tienen un ángel asignado para impedir que el evangelio entre y para hundir esas naciones en el caos, en la corrupción y en todo eso. Todavía sigue la lucha. Por eso recordamos la respuesta de Cristo a la pregunta de los discípulos. ¿Restaurarás todas estas cosas cuando tú vuelvas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, escuche bien, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque él sabía que cada país, cada nación tiene un ángel poderoso en maldad, asignado para impedirle el acceso a la luz de Dios a estos hombres que viven allí y estar inmersos o sumergidos en la religiosidad, en la idolatría, en el paganismo, en el engaño, en la brujería como Haití, etcétera, etcétera. Por eso dijo Jesús, y recibiréis poder, porque ese poder les iba a dar la facultad de testificar en medio de la adversidad. Todavía están los ángeles asignados a las naciones. Todavía. En España hay un ángel asignado que tiene a toda la nación inmersa en el ateísmo y en el catolicismo. Y así sucesivamente. Honduras tiene un ángel asignado y es el ángel malvado que fomenta la corrupción, la impunidad.
la violencia. Eso es, ese ángel, ese príncipe malvado, le ha quitado el derecho a este país de desarrollarse como las más grandes culturas del mundo. Desde que existe la clase política en este país, la clase política se ha robado la riqueza del país y estamos como estamos. Si no, Honduras fuera una potencia en Centroamérica, como lo fuesen, por supuesto, cada país. Porque Dios creó el mundo y le dio su riqueza a cada país. Riqueza cual era suficiente para vivir como un país autónomo, sin necesidad de préstamos ni nada. Pero desde que existe la clase política, se ha robado todo esto y estamos hechos una desgracia. Ese es el principado, ese es el príncipe que gobierna este país y que está colocando a sus piezas correctas en los gobiernos para seguir dañando a la nación. ¿Que hay bastante cristianismo? Sí, porque el diablo tiene que retroceder. Pero donde no deja entrar el cristianismo es al gobierno. Donde no deja entrar lo bueno y lo correcto es al gobierno. Porque a través del gobierno o se produce riqueza y bienestar o se produce miseria y pobreza y desgracia. Así es las cosas en este país conforme a los ángeles de las naciones. Veamos otra clasificación. Los querubines parecen ser ángeles de elevada posición relacionados con los fines retributivos y redentores de Dios respecto del hombre. Se los describe con el rostro de un león, un hombre, buey y águila, y esto sugiere que representan la perfección de las criaturas, el vigor de un león, la inteligencia humana. Bueno, esto es un argumento. Esto es un argumento. Yo desestimo esto porque yo tengo otra interpretación para los 4 seres vivientes que están en la presencia de Dios según Apocalipsis capítulo 4 y 5. El que tiene el rostro de hombre, el que tiene el rostro de un buey, el que tiene el rostro de un águila, ¿verdad? Y así el que tiene el rostro de un león. ¿Ok? Eso es una representación de los 4 evangelios. El que tiene el rostro de un águila es el evangelio de Juan. El que tiene el rostro de un león es el evangelio de Mateo, el león de Judá. El rostro que tiene el rostro de un hombre es el evangelio de Lucas. Y el que tiene el rostro de un buey es el evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces esos 4 seres vivientes representan los 4 evangelios que hablan de Jesús. Entonces los querubines están en una elevada posición relacionados con fines retributivos, o sea, son los que están cerca de Dios, en la esfera de Dios. Los serafines son mencionados en Isaías 6. Sabemos muy poco de ellos. Un escritor cree que constituyen el orden más elevado de los ángeles y que su característica distintiva es su amor ardiente hacia Dios. Por eso la palabra serafín significa ardiente, ¿verdad? Bueno, los querubines, recuerde que Satanás es un querubín, ¿verdad? Querubín protector. ¿El protector de qué? El protector de la galaxia, el protector del cosmos. Tenía un rango muy, muy elevado en la presencia de Dios. Bueno, vamos avanzando. Su carácter. ¿Cuál es el carácter de los ángeles? El que descolla es el obediente. Son obedientes, cumplen su misión, cumplen su comisión sin discutir ni vacilar. Por lo tanto, oramos de la siguiente manera: sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esos ángeles, su mayor característica es la obediencia. ¿Ve?
Son reverentes, su actividad más elevada es la adoración a Dios, son reverentes, o sea, son respetuosos, son adoradores. C, son sabios como un ángel de Dios para entenderse en lo bueno y en lo malo. Era frase proverbial en Israel. La inteligencia de los ángeles excede a la del hombre en esta vida, pero es necesariamente finita, o sea, siempre está dentro de lo limitado, pero es más superior que el hombre. Los ángeles no pueden directamente discernir nuestros pensamientos. No, nadie tiene la capacidad de discernir la mente del hombre, ni Satanás. Nadie. Ese es un atributo exclusivo de un ser infinito, como Dios, como Cristo, como el Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie más. Nadie puede, el enemigo no puede leer su mente. Él puede persuadir, él puede hablarle al oído, él puede deducir de sus acciones, su forma de hablar. Él deduce quién es usted, como un psicólogo experto. Él es un gran deductor. Sabe sacar una conclusión y un diagnóstico en segundos, pero no puede leer su mente, ¿verdad? No puede leer su mente. Y por supuesto, para usted reprenderlo, tampoco lo puede reprender en la mente. Tampoco lo puede reprender en la mente. Tiene que reprenderlo verbalmente. Entonces ellos no pueden discernir nuestros pensamientos. Y su conocimiento de los misterios de la gracia es limitado. Primera de Pedro 1:12, un escritor hace la siguiente conjetura. Se afirma que su imagen intelectual es tanto más amplia que la nuestra, que una sola imagen, es la mente angelical, puede abarcar más detalles que una vida de estudio podría revelarnos a nosotros aquí. Inciso D, son humildes. No abrigan resentimientos personales ni tampoco denuncian o vilipendian a sus opositores. Los ángeles son humildes, no son como Evodia y Síntique, ¿verdad? Que esa historia se repite siempre en la iglesia. A pesar de sus habilidades, su poder, su rango, su excelsitud, unos fueron hechos de una forma, otros fueron hechos de otra forma, unos tienen el poder de controlar esto, etcétera, etcétera, son humildes, ¿verdad? No es como el hombre que una cosita buena que haga ya no se le puede decir nada. Inciso E, son poderosos en fortaleza, tienen poder. Poder es poder, hermano, poder de hacer las cosas. Inciso F, son santos, separados por Dios y para Él, son santos ángeles. Ahora veamos la obra de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Número 1, son agentes de Dios. Se los menciona como ejecutores de los decretos de juicio de Dios. O sea, Dios los envía a hacer algo, así como fueron enviados para destruir Sodoma y Gomorra. Inciso B, son mensajeros de Dios. La palabra ángel significa enviado, mensajero, ¿verdad? Ellos cumplen las asignaciones que el Señor les entrega. Siguiente, son siervos de Dios. No son todos espíritus administradores enviados al servicio o a favor de los que serán herederos de la salvación, Hebreos 1:14. Los ángeles son enviados para sostener o confortar, para preservar, para liberar, para interceder, para ejercer el ministerio en favor de los justos después de la muerte, para ejercer ministerio en favor de los justos después de la muerte. Lucas 16:22. Vamos a ver qué dice Lucas 16:22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que cuando usted y yo muramos, los ángeles nos llevarán a la presencia del Señor, ¿verdad? Bueno, todo esto nos ayuda a entender algo. Ellos harán la voluntad de Dios. Sea el rango que tengan, la misión a la cual sean enviados, ellos harán la voluntad de Dios y hacen funciones o cumplen funciones que pues nosotros no nos damos cuenta
nosotros no nos damos cuenta, pero ellos las cumplen, ¿verdad? Ellos las cumplen. Y siempre están allí cerca de nosotros. No es como dicen aquellos, ¿verdad? El ángel de la guarda. No es eso. Siempre están allí por nosotros. Ahora veamos un distintivo en lo que son los ángeles como Satanás. Algunas personas nos aseguran que el diablo no existe, pero después de observar el mal que reina en el mundo, se les perdonará a las mentes sencillas que se pregunten quién dirige las empresas diabólicas si el diablo no está presente. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su origen, según Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 12 al 19. Ahí yo le pido que usted se tome un tiempo y lea estos dos paralelos, ¿verdad? Para que se dé cuenta cómo fue creado. La idea de un diablo de horrible apariencia con cuernos y pezuñas se deriva de la mitología pagana y no de la Biblia. Fue exactamente lo que hizo Brasil en su carnaval hace poco, ¿verdad? Apareció un tipo disfrazado de Satanás y maltrató a uno que era representativo de Cristo, y aparecieron los homosexuales y se burlaban de Dios y todo eso, de tal manera que hasta un rayo cayó, ¿verdad? Y murió alguien o algunos, y después se desató un diluvio y el Señor les dio una buena arrastrada. Bueno, entonces todo esto es parte de una mitología, los cuernos, la pezuña y todo eso. Pero de acuerdo con las Escrituras, Satanás fue originalmente Lucifer, que significa portador de luz, según el significado literal del vocablo, el más glorioso de los ángeles. Pero en su orgullo aspiró a ser como el Altísimo y cayó en juicio, y después se llamó diablo, según 1 Timoteo 3, 6. Habíamos dicho que el único que se menciona cómo fue creado es Lucifer. Ahora, una cosa debemos aprender de esto. Lucifer fue creado con las piedras más preciosas, más bellas que existe. Según lo que dice la Biblia, aunque ignoramos lo demás, era el querubín más bello que Dios pudo hacer. Y le dio mucho poder, y le dio mucho rango y jerarquía. Pero Jesús hizo una comparación cuando los discípulos llegaron gozosos y le dijeron: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor dijo: vi a Satanás descender como un rayo del cielo a la tierra. Gozaos y alegraos porque vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, eso nos da una enseñanza a nosotros. A pesar de todo lo que obtengamos, de todo lo que alcancemos, de todos los logros y méritos que acumulemos, nunca nos olvidemos de que nuestro mayor distintivo, nuestro mayor mérito, nuestro mayor objetivo o nuestro mayor premio es la humildad. Es la humildad, después la obediencia. Lucifer se vio a sí mismo y se volvió altivo, arrogante. La maldad entró en él. ¿Cómo? No sabemos. ¿Cómo en un lugar tan increíble, donde no hay maldad, se originó la maldad? No sabemos cómo fue, pero eso nos dice a nosotros: cuidémonos, ¿verdad? Seamos humildes. Nunca pensemos más allá de nosotros de lo que debemos pensar, ¿verdad? Así fue como pecó Lucifer. Bueno, la lección era la siguiente: si Dios castigó el orgullo blasfemo de este ángel elevado, no dejará de castigar a cualquier monarca. Bueno, eso es parte de la relación que se hace del rey de Tiro y la comparación que se hace con la creación de Lucifer, ¿verdad? El mismo destino tendría. Veamos el carácter de Lucifer. Inciso A: Satanás significa literalmente adversario y presenta sus intentos perniciosos y maliciosos de obstaculizar los propósitos de Dios.
Su oposición se manifestó especialmente en sus intentos de obstaculizar los planes de Dios mediante la destrucción de la línea genealógica escogida de la cual debía venir el Mesías. Bueno, siempre el enemigo trató de oponerse, mató a Abel, porque sabía que Abel era la parte, era el vaso de la espiritualidad en donde Dios levantaría una sociedad eminentemente adoradora, no como Caín, que Caín era el padre de los impíos, ¿verdad? Los hijos de Caín, las hijas de Caín. Caín es el padre de la impiedad y los hijos de Set, que Set de la reserva espiritual de Abel, eran aquellos que fomentaron el culto, la adoración, la consagración, la alabanza a Dios. Eso hicieron los hijos de Set, ¿verdad? Crearon los instrumentos de alabanza, de adoración al Señor. Entonces vemos que el carácter de Satanás siempre fue ser adversario, ¿verdad? Ser el adversario de Dios. Bueno, seguimos viendo. Inciso B, diablo significa literalmente calumniador. A Satanás se lo denomina así porque calumnia a Dios y a su pueblo. Inciso C, también se le llama destructor. Es el pensamiento indicado por el vocablo griego apolion y el hebraico abadón. Eso está en Apocalipsis 9, donde dice que en el pozo del abismo hay un ángel maligno con el nombre de Apolion, que en hebreo significa destructor. Y es el mismo Lucifer, ¿verdad? Que para la inauguración del reino milenial será encarcelado en el pozo del abismo. Inciso D, también es llamado serpiente o serpiente antigua, que se llama diablo. Todo esto nos hace recordar que en el pasado empleó a la serpiente como un instrumento para provocar la caída del hombre. O sea que fue seductor sutil, ¿verdad? También se le llama tentador. Tentar significa literalmente poner a prueba, y el término se emplea a sí mismo en relación con el trato de Dios. Pero mientras Dios prueba al hombre para su bien, para purificar y desarrollar su carácter, Satanás lo tienta con el propósito de destruirlo. Por eso no podemos decir Dios me está tentando. Esa tentación me la envió Dios. No, hay que salir de esa ignorancia. Y por último, príncipe y Dios de este mundo. ¿Verdad? En ese aspecto, pues, estamos sabidos de que Él gobierna este mundo, tiene organizado su reino en este mundo, en el cual el reino de Dios lo está haciendo retroceder o lo está desplazando. Vamos a seguir viendo sus actividades, su naturaleza. Satanás se opone a la obra de Dios, ¿verdad? Obstaculiza el evangelio, se posesiona de los malvados, los enceguece, engaña y los hace caer en lazo de desgracia, aflige y tienta a los santos de Dios, se los describe desde el principio como atrevido, orgulloso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la esfera donde él trabaja? No confina sus operaciones entre los malvados y depravados. Con frecuencia actúa en los círculos más elevados como ángel de luz. Ciertamente el que Satanás asista a reuniones de carácter religioso es indicado por su presencia en la convención angélica. Ahí está, mire, Job capítulo 1. Y por términos tales como doctrina de demonios, sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera. O sea que él se mueve frecuentemente en las esferas religiosas para traer el error y el engaño. Pues, ¿cuál es el motivo? El motivo es traer daño, destrucción, ¿verdad? Odia la imagen de Dios reflejada en nosotros, odia la nuestra, ¿verdad? Odia la gloria externa de Dios, todo lo que es Dios, todo lo que está con Dios lo odia. ¿Cuál es su limitación? Mientras que reconocemos que Satanás es fuerte, debemos tener cuidado de no exagerar su poder. Para aquellos que creen en Cristo, es ya un enemigo derrotado, ¿verdad? Derrotado. ¿Cuál es su destino?
En el principio Dios predijo y decretó la caída del poder que había causado la caída del hombre y la humillación de la serpiente hasta el polvo. Fue un cuadro profético en la degradación final y derrota de esta serpiente. El diablo, la carrera del diablo ha sido ciertamente hacia abajo. Fue arrojado del cielo al comienzo, durante la tribulación será arrojado del cielo a la tierra por última vez. Durante el milenio será puesto en el abismo, preso, y después de 1000 años será arrojado en el lago de fuego, según Apocalipsis 20:10. De esta manera entonces que la palabra de Dios nos asegura que el diablo sufrirá una derrota final. Bueno, ¿qué pasa con los ángeles caídos o el rango de los espíritus malvados? Los ángeles fueron creados perfectos, intachables, y al igual que el hombre fueron dotados del poder de elegir. Bajo la dirección de Satanás, muchos de ellos pecaron y fueron arrojados del cielo. El pecado por el cual Satanás y sus secuaces cayeron era el orgullo. Algunos han pensado que el motivo de su rebelión fue la revelación de la futura encarnación del Hijo de Dios y la obligación de adorarle. Bueno, eso es pura conjetura. Entonces esos son los ángeles caídos, los que se aliaron con Satanás para rebelarse contra Dios. La habitación actual de los ángeles malos es, según las Escrituras, parcialmente en el infierno, segunda de Pedro 2:4, y parcialmente en el mundo, en especial en el aire que nos circunda, ¿verdad? Según Juan 12:31. Usted puede ver todas estas citas bíblicas con todo el tiempo del mundo. Entonces esa es la esfera donde ellos se mueven, algunos en el cielo, en el espacio. Por eso decíamos en la clase del martes o de ayer que el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad? Con un equipo militar especializado para abrir camino, porque en ese espacio hay ángeles caídos asignados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el asunto de los demonios. Por último, los demonios, las Sagradas Escrituras no describen el origen de los demonios. Esa cuestión parece ser una parte del misterio que rodea al origen del mal. Empero el texto sagrado testifica con claridad meridiana con referencia a su verdadera existencia y su actividad. En los evangelios los vemos como espíritus sin cuerpo que entran en el hombre, de quien se dice luego tiene demonio. En algunos casos más de un demonio fija residencia en la misma víctima. La morada de los demonios en el hombre provoca locura, epilepsia y otras enfermedades relacionadas. La persona que está bajo esa influencia no es dueña de sí mismo. El mal espíritu habla por medio de su boca o lo deja mudo a voluntad. Bueno, el tema de los demonios sí es un verdadero misterio. Algunos dicen que pertenecieron a la edad pasada, preadánica, que eran hombres, etcétera, etcétera, que servían la voluntad de Lucifer. Pues Lucifer era quien gobernaba este mundo destruido. No se sabe nada, hermanos. Simple y sencillamente tenemos que entender que sí existen, que no tienen un cuerpo, que andan deambulando en los lugares secos, son atormentados en los lugares secos, son destructivos, perversos, malignos, odiosos, nos odian, ¿verdad? Y son muy, muy peligrosos. Entonces, por lo tanto, hay que reprenderlos en el nombre de Jesucristo y declarar siempre la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Bueno, hemos dado un pequeño repaso a este tema que es tan profundo, ¿verdad? Que amerita también detenerse un poco para poder abordar todos los textos bíblicos. Así es que eso lo puede hacer usted en casa. Que Dios lo bendiga y que
Cualquier pregunta, pues usted la puede hacer al WhatsApp. No se olvide de las tareas que se están asignando, especialmente las que valen puntos. Que Dios lo bendiga.